Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo y en deuda con ustedes por la atención que nos prestan cada día, de lunes a viernes, a partir de esta hora y hasta las 5 de la tarde. Espero que en el transcurso del programa se incorporen nuestros acompañantes habituales, como son el doctor Valentín Medrano Peña, el ingeniero Miguel Peralta, Dalton Herrera, y Ulises Jiménez, quien no ha estado presente en los últimos días del programa, aparentemente por sus compromisos con el partido, con la escuela de sus hijos y con otras obligaciones de carácter profesional. Miren, yo quiero referirme en el día de hoy a un tema que me parece que es un tema obligado en estos días y que tiene que ver con las elecciones celebradas el domingo pasado, no exactamente con las elecciones mismas, porque ya pasaron, sino con los resultados de esas elecciones. Como consecuencia del triunfo apabullante, un triunfo como tal como lo habían previsto muchas encuestas, el presidente Luis Abinader ganó la reelección por un periodo adicional de 4 años, a partir del 16 de agosto de este año hasta el 16 de agosto del año 2028, cuando debe asumir otro gobierno, en vista de que la Constitución se supone que no le va a permitir o no le permite, a menos que no sea reformada, un tercer mandato consecutivo. Mire, yo creo que si bien es preciso reconocer que el proceso electoral se dio en calma, con una relativa tranquilidad, o absoluta tranquilidad si tomamos en cuenta las experiencias pasadas, con un nivel de confrontación verbal inferior incluso a campañas anteriores. Pero los resultados son muy preocupantes. No porque ganara la reelección ni porque ganara el PRM, sino porque como resultado de las elecciones de febrero, donde los dominicanos escogieron a todas las autoridades municipales de todo el territorio nacional, y las elecciones del domingo pasado, 19 de mayo, apenas hace 3 días o 4 días, el Partido Revolucionario Moderno va a tener un control absoluto, total, del poder municipal, del Congreso de la República y, por supuesto, del Poder Ejecutivo. Eso significa que vamos a tener un gobierno con el control de todos los poderes del Estado, desde el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, porque es evidente que a pesar de los supuestos esfuerzos del gobierno por crear un Ministerio Público Independiente, ese Ministerio Público Independiente responde más o depende más de las directrices del gobierno o de los objetivos del gobierno que prácticamente de ninguna otra fuerza que no sea esa. Yo creo que eso es malo para la democracia, porque la democracia está cimentada y está concebida para una distribución de los poderes. Y por eso existen esa división de poderes. Es decir, que el poder judicial sea independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo, y que el poder legislativo, que es el responsable de dictar las leyes y encauzar legislativamente a la nación, desafiando para hacerle frente a los desafíos de los cambios que se puedan producir en el ámbito nacional e internacional con leyes nuevas acopladas a esas necesidades o a esas nuevas realidades, tiene que ser un poder totalmente independiente de los otros dos poderes, en especial el poder ejecutivo. La tradición dominicana ha sido que, a pesar de la práctica democrática que se ha fortalecido sin lugar a dudas en los últimos años, y que es una democracia que ya ha superado muchos escollos y muchos traumas a lo largo de los últimos 40 o 50 años, es evidente que todavía existe una sumisión o una dependencia ostensible del poder legislativo al poder ejecutivo. Y eso es malo porque es evidente que el poder legislativo es un poder más representativo que el poder ejecutivo. Pero además las decisiones que se toman en el Poder Ejecutivo resumen muchas veces la voluntad de una sola persona, mientras que el Congreso, las decisiones del Congreso, por lo general, responden a la decisión compartida
de muchas personas que allí concurren y que allí, de las que forman parte allí, y que a veces o muchas veces, y este no será precisa y desgraciadamente el caso a partir del 16 de agosto, la composición de ese Congreso está dividida en diferentes fuerzas políticas, de manera que es el más democrático de todos los poderes del Estado, porque allí concurren y actúan armónicamente, en la mayoría de los casos, diferentes opiniones sobre conceptos y sobre la realidad social de la vida nacional. De manera pues que ahora con un gobierno que siempre ha tenido el criterio de que el control total de la nación es fundamental para el buen gobierno, tener ese partido el control de todos los poderes, porque ya evidentemente tiene el control del Poder Judicial, y eso lo hemos visto con la integración de ciertos tribunales, del Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Administrativo, el Tribunal Superior Electoral, y etcétera, etcétera. Evidentemente que el país se encamina por un sendero muy delicado, porque está en camino o está en trayecto, porque así ha sido anunciado, que uno de los grandes proyectos del gobierno dominicano ahora, a partir del 16 de agosto, y quizás antes, porque no habrá lo que se llama una verdadera transición, porque el gobierno se va a suceder a sí mismo, entonces es posible que en muy poco tiempo seamos embarcados o nos veamos en medio de una discusión sobre dos reformas que van a meritar una discusión muy amplia por las consecuencias que puedan derivarse de esas dos reformas. Me refiero a la reforma fiscal primero, que ya se ha dicho y es de conocimiento público de que todas las fuerzas del país coinciden en que alguna forma de reforma fiscal tiene que aprobarse, tiene que apelarse a ella, porque las presiones internacionales, los cambios que se han dado en el ámbito económico internacional, hacen que la República Dominicana tenga que marchar pareja, como marcha el resto de la nación, con la que compite y con la que coexiste. Eso es lo primero. Aquí la tradición, cuando se habla de reforma fiscal, el pueblo se espanta, porque la tradición ha sido que toda reforma fiscal hace énfasis en lo tributario y no en un control o un reajuste o ajuste del gasto público. No sabemos si esta reforma va a ser una reforma integral, como lo llaman muchos economistas y financieros, o va a ser una reforma pura y simplemente para engrosar los ingresos del gobierno dominicano, que está realmente atrapado en una red, en su propia red, porque el gobierno se ha endeudado como ninguna otra administración en el pasado reciente en la República Dominicana, y eso conlleva unos compromisos de deuda, del servicio de la deuda, que son muy onerosos. Y hoy en día el pago de la deuda, el servicio de la deuda entre intereses y capital, podría representar una parte importante del presupuesto de la República. Y hay quienes dicen que esa deuda, de acuerdo con los analistas y los organismos internacionales, una deuda sana es aquella en que solo reclama o solo exige un 10% de los ingresos de una nación. Aquí pudiéramos estar hablando de hasta un 35 o un 40 y quién sabe si algo más, para cumplir con esos compromisos internacionales. Y el gobierno va a tener que seguir endeudándose. Y cada deuda que el gobierno contraiga va a agravar el problema de la deuda, porque ya se nos está escapando de las manos y aparentemente el gobierno no tiene un control efectivo de ese tema. Entonces eso hace que la discusión de una reforma tiene que ser el resultado, la aprobación de esa reforma, tiene que ser no solamente el resultado de la discusión de esa reforma, sino de la aprobación de esa reforma. Y para que eso sea posible se necesita un Congreso que es el escenario oficial de discusión de la reforma,
porque al final es el Congreso que tiene que aprobarla. Aquí solemos llevarle al Congreso de la República una reforma ya estudiada, una reforma ya aprobada por sectores que no son el Congreso, que no pertenecen al Congreso, para que el Congreso haga nuevamente el papel más odioso que puede hacer el Poder Legislativo, que es el de sello gomígrafo de la administración, es decir, del Poder Ejecutivo. Entonces, con un Congreso total, bajo un control total del Estado, del gobierno dominicano, es muy difícil que esa discusión en el ámbito legislativo responda a la diversidad de opiniones y de puntos de vista políticos que existen en el país, porque va a verse, ahí solamente se va a escuchar una voz con posibilidades de ser atendida. Entonces, esa va a ser una reforma que puede ser apresurada, sin una discusión sana, ni abierta, ni franca, con el pretexto de que la hemos dilatado demasiado y que las exigencias de la realidad social, política y económica mundial, con dos zonas en conflicto, como son Rusia y Ucrania por un lado, y el Medio Oriente por el otro, por el conflicto entre los palestinos y los judíos, nos obligaría supuestamente a adelantar esta reforma lo antes posible para que el país no quede prisionero de un desastre en la economía o de una paralización económica que luego sería muy difícil de sortear. De manera pues que yo creo que eso puede ser uno de los resultados negativos del control por un partido y un gobierno del poder legislativo. Pero no solamente hablamos de la reforma fiscal, cuyos lineamientos no se conocen todavía. Es decir, el país ha escuchado mucho decir es necesario una reforma fiscal. No podemos seguir dilatando esa reforma. El país no puede quedar atrasado, no puede quedar relegado y tiene que marchar conforme marcha el resto de la comunidad internacional. Eso está muy bien, yo creo que eso sería lo correcto. Pero ¿cuáles serían los fundamentos? ¿Cuál sería el contenido de esa reforma? No se ha publicado, no se tienen ideas. Y esa reforma, hasta el momento, se ha sido objeto de una discusión a puerta cerrada entre intereses económicos y políticos que evidentemente estarán exentos del pago de esa reforma. En igual medida, el gobierno ha dicho que todo el mundo tiene que pagar conforme a sus ingresos, a lo que tiene. Pero yo creo que ese es un discurso muy viejo a quien nadie le presta atención, porque todo el mundo sabe que es lo que los dominicanos llaman un discurso o una promesa de la boca para afuera. Eso es lo que dicen los dominicanos, porque esa ha sido la experiencia que se ha vivido en el país. De manera pues que yo creo que lo primero que debería hacerse es publicar en periódicos de circulación nacional, y podría hacerlo muy bien un gobierno que es tan inclinado a pagar publicidad en los medios de comunicación, debería hacerle un buen uso a ese dinero de publicitario, publicando un borrador de esa reforma, de lo que se pretende con esa reforma, para que el pueblo dominicano, los partidos políticos de oposición y del mismo gobierno, los legisladores tengan anticipado conocimiento de lo que le va a llegar para que esa discusión, aún bajo la tutela del gobierno, esa discusión sea lo más ampliamente posible y que hayan vistas públicas. Y que si bien es cierto que tenemos urgencia en aprobar esa reforma, eso no significa necesariamente que tenemos que acelerarla o festinar esa reforma. La discusión tiene que ser amplia, cuidadosa, con medida, con una amplia cobertura en la discusión y con una todavía más amplia participación de todos aquellos sectores de la vida nacional que puedan sentirse posiblemente o amenazados de lastimarse o de herirse por las imposiciones que pudieran resultar de una reforma fiscal. Yo creo que eso es fundamental. Más ahora incluso en que el gobierno va a tener un control absoluto de esa reforma. Y dado que el control de esa reforma le garantiza al gobierno
el control del Congreso le garantiza al gobierno una reforma hecha a su medida, yo creo que el gobierno no va a anticipar la divulgación ni poner en conocimiento público y de los partidos de oposición por el momento el contenido de esta reforma ni ningún borrador de esta reforma y va a esperar el 16 de agosto cuando el Congreso esté bajo su total dominio y control absoluto. Bueno, yo creo que en un país democrático, cuando un gobierno es escogido democráticamente, sin importar los métodos que se usaron para lograr esa victoria democráticamente, yo creo que los gobiernos que resulten triunfantes tienen cierta potestad y derecho a navegar de alguna manera libre de escollos y con vientos favorables, ¿no? Para que los motores funcionen lo menos posible y que el viento ayude a la navegación. Yo creo que eso es natural. Y nada de extraño sería que el gobierno lo hiciera de esa manera. Pero ajustarle al país una reforma fiscal que sea solo, que resuma solo el sentimiento de un sector de la sociedad dominicana, me parece que sería un crimen contra el pueblo dominicano, un crimen económico contra el pueblo dominicano, porque todos sabemos que una reforma, por más integral que sea, va a traer más impuestos para el gobierno dominicano. Y yo creo, porque la experiencia muchas veces enseña, que el gobierno va a tener, en la palabra del gobierno, no, especialmente del presidente de la República, y que me perdonen, porque no quiero ofender a nadie, ni quiero poner en duda la integridad de nadie, mucho menos, porque no soy yo quien para poder hacer eso. Y ahí diría, quien se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra. No seré yo el que lance la primera piedra, porque no estoy libre de pecado. Pero tampoco ellos están libres de pecado. Entonces el gobierno ha prometido muchas cosas. Dijo que no se iba a reelegir y se reeligió. Dijo que la reelección era la causa de todos los males de la República. Prometió cosas que nunca cumplió. De manera pues que la palabra presidencial no bastaría para restablecer una confianza que el triunfo abrumador del PRM no ha diluido o mantiene intacta, porque el presidente ha dicho tantas cosas que luego no se dan, que es muy difícil ver, es muy difícil creer sin ver primero. De manera pues que el tema de la reforma, en lo que tiene que ver fiscal, repito, tiene que ser objeto de una amplia, sincera y abierta discusión en la que tengan participación todos los sectores que pudiesen sentirse lastimados o afectados positiva o negativamente por una reforma de esa naturaleza. Y quiero decir esto partiendo del principio de que soy yo quien entiendo primero que necesitamos alguna modalidad de reforma fiscal, porque el país no puede seguir así. El país no puede seguir pretendiendo avanzar en el camino hacia el futuro que cada día se nos parece más escabroso y difícil y prolongado, con una economía en que el 50% de las empresas y de los negocios son informales, con un sistema de seguridad social que en vista de esa informalidad no garantiza mucho y no tiene una estabilidad garantizada en el tiempo, y que obliga a la gente realmente a desenvolverse, porque el Estado dominicano no tiene la capacidad para suplir todas las necesidades y todas las exigencias y todos los reclamos de la población por la que la población paga. Es decir, aquí, bueno, hemos mejorado en el sistema de suministro de energía eléctrica. Primero porque hemos aumentado la generación.
pero la distribución sigue siendo defectuosa. Y tenemos una de las tarifas eléctricas más caras de toda el área del Caribe, y dicen los expertos que incluso de casi toda América Latina. En un país que tiene el salario mínimo, uno de los salarios mínimos más bajos de toda América Latina, y que además tiene uno de los niveles de pobreza muy elevados. Tenemos una clase media muy fuerte, tenemos una clase empresarial activa, próspera, con mucha inventiva, con mucho sentido del futuro, con mucho sentido de su compromiso con la nación dominicana, pero eso no basta. Sabemos porque pagamos una electricidad muy cara, pero tenemos que dotarnos de un sistema particular de electricidad para suplir las deficiencias del suministro. Por ejemplo, si usted vive en una casa individual y no tiene energía eléctrica, no tiene una planta de energía eléctrica, es posible que usted no reciba la luz por todo el tiempo que la paga. Es decir, usted paga la luz para tener 24 horas al día, los 7 días de la semana, y los 30 y 31 días del mes, cuando tenga 31 días. Y ocurre que solamente en muchos barrios de la ciudad y del interior del país, esa energía llega con mucha dificultad y muy esporádicamente, y a veces con interrupciones que duran horas, con todo el costo que eso significa para los usuarios del servicio, en términos de daños a los aparatos eléctricos, el daño a los alimentos que se pudren en las neveras, el daño emocional que significa en periodos de mucho calor no poder prender los abanicos o los aires acondicionados, aquellos que lo tienen, porque no hay energía que los impulse o que lo prenda, etcétera, etcétera. El dominicano no tiene, en casi todos los países, la gente se suple del agua con el grifo. En la cocina abre el grifo, llena la paila y echa el arroz ahí. Aquí no, aquí hay que comprar el agua. Usted paga el agua que le llega, pero usted tiene que tener incluso botellones de agua que cada día están más caros. Hoy amanecieron, por ejemplo, en el lugar donde nosotros, en mi casa, compramos el agua, ya está a 20 pesos más cara el botellón. Entonces, un gobierno que no suple las necesidades. Entonces, la mayoría de la población de clase media tiene que enviar a los hijos, si quiere dotar a los hijos de una educación seria y estable, de cierta calidad, tiene que enviarlo a un colegio privado. Porque en las escuelas no funcionan como deben funcionar. Y ahora ocurre que la apertura hacia Haití ha hecho, como ocurre con los hospitales y las parturientas haitianas, que muchos niños dominicanos tengan 1 y 2 años fuera de las aulas porque no hay cupo en las escuelas. Y esos cupos que antes lo tenían los dominicanos, las plazas lo tenían los niños dominicanos, lo tienen ahora los hijos de haitianos, la mayoría de los cuales se encuentran en condición de ilegalidad en territorio dominicano. Entonces, tampoco el gobierno le suple un sistema educativo a la nación dominicana estable y seguro y de calidad. Entonces, muchos dominicanos que quieren educar bien a sus hijos y quieren que tengan como herencia una buena educación, tienen que esforzarse más y renunciar a muchas cosas para poder enviar a sus hijos a una escuela de pago, a un colegio privado. Nada de eso ofrece el gobierno. Nada de eso le ofrece el gobierno. Si usted ahora con una criminalidad, un sistema de inseguridad o una situación de inseguridad cada día peor y más peligrosa, los dominicanos tienen la fábrica, los negocios, las tiendas, en las familias, en ciertos barrios tienen que dotarse de una seguridad privada porque tienen miedo de los robos, de los asaltos, de la criminalidad que cunde por las calles, y que hay sectores en nuestras ciudades donde la policía no se atreve a pasar ahí y que los delincuentes son los dueños de las calles, a pesar de todas las protestas del gobierno en el sentido de que la criminalidad va en descenso. Bueno, eso no se lo cree nadie, porque todo el mundo sabe, cada día se ven por las redes
decenas por las cámaras instaladas en diferentes puntos del país de asaltos a cualquier hora del día y en cualquier barrio de la ciudad. Los delincuentes no respetan niños, no respetan viejos, no respetan ancianas, no respetan mujeres embarazadas, no respetan personas mayores, no respetan personas en condiciones de minusválido, no respetan absolutamente nada. Entonces, también los dominicanos tenemos que dotarnos de una seguridad que no nos brinda el gobierno. Y así usted lo va enumerando cada cosa y se da cuenta que cada día los dominicanos, en sentido general, la única dependencia que tienen del gobierno dominicano en realidad es la obligación de pagar impuestos. Esa es la única, o la más efectiva de todas. Entonces, yo creo que eso es una realidad. Entonces, yo entiendo que en la discusión de la reforma fiscal, que parece ya inevitable, es necesario y una obligación del gobierno poner en manos de la población, de la sociedad dominicana, algún borrador, alguna forma de borrador o de texto previo de esa reforma, para que sea el punto de partida de una discusión en la que todos los sectores de la vida nacional tengan acceso a ella, es decir, a la discusión de esa reforma. Porque ahora es evidente que con la abrumadora, la total y absoluta mayoría y control que el gobierno va a tener a partir del 16 de agosto, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, el punto de vista de la oposición no tendrá ningún peso en las decisiones de ese Congreso. Y eso hace obligatorio y una responsabilidad con la nación de parte del presidente de la República y de los líderes de ese Congreso de convocar a vistas públicas cuantas sean necesarias y cuantos puedan participar en ellas para que lo que resulte de esa discusión de la reforma sea lo que verdaderamente el país necesita y quiere. No una reforma sesgada, no una reforma que solo responda a las necesidades de sectores muy específicos de la sociedad o del gobierno mismo. Esa es una realidad que yo creo que el gobierno, porque si bien el gobierno ha subido o ha logrado, por muchísimas razones que no es necesario aquí ventilar porque todo el mundo la conoce a la perfección, ha logrado conseguir esta mayoría absoluta con el apoyo de un importante sector de la población dominicana. No es menos cierto que todavía aquí hay sectores muy inconformes y esa inconformidad podría ir en incremento cada día en vista de que no hay señales, a pesar de las protestas del gobierno en sentido contrario, de que estén controlando los niveles de precio de la economía nacional. Aquí todos los bienes y servicios han aumentado de precio. Y han aumentado incluso aquellos que son de un alto consumo en las clases menos favorecidas desde el punto de vista social y salarial. En los famosos quintiles 1 y 2 de la sociedad dominicana. Bueno, aquí un plátano vale 30 pesos. Y hay sitios donde, en los sitios turísticos, y la gente que tiene la ventaja o la desventaja de vivir en sitios donde hay cierto nivel de opulencia por el desarrollo del turismo, ahí todas las cosas han aumentado por encima de lo que ha aumentado en el resto del país. Porque, por ejemplo, en Punta Cana, en los sitios de Punta Cana, por ahí, en los negocios por ahí, en Juan Dolio, en Puerto Plata y en todos esos sitios donde hay instalaciones turísticas, el plátano que cuesta 30 pesos en cualquier zona residencial de Santo Domingo te puede costar 50 o 40. Y no exagero. Y pongo el plátano como un ejemplo, pero extensible a todos los otros víveres o productos de consumo diario de la población dominicana. De manera pues que estamos en la antesala de una discusión, de una reforma fiscal que promete ser un punto o que debería ser un punto de inflexión obligatoria y necesaria para el país, pero también que podría ser un elemento de conflicto que pudiese más o menos marchitar
la tranquilidad en la marcha hacia la consecución de tan anhelada reforma fiscal. Porque necesitamos esa reforma. Nadie lo niega, todo el mundo lo reconoce y ha sido largamente retardada con todo el daño que eso pudiera haber ocasionado o erosionado la fibra y las columnas en que se sustenta la economía nacional. Vamos a hacer una breve pausa y después de ella vamos a conversar sobre otra reforma. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Que no parece necesaria como sería una reforma constitucional de la que muy poco se sabe y de la que mucho menos se sabe sobre los propósitos que perseguiría el gobierno con esa reforma. Regresamos después de la pausa.